para todos. Bendiciones, que el Señor sea siempre ayudándoles, apoyándoles, conservando ese amor y esa misericordia en cada uno de sus vidas y en sus corazones. Tenemos una confianza muy grande en nuestro Dios en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. El Señor nos ha apoyado, nos ha acompañado y nos da fuerza para poder seguir adelante. Bienvenidos nuevamente al programa Eventos y Personajes de la Biblia. Estos eventos, personajes de la Biblia son maravillosos. Cuando nosotros los estudiamos, cuando nos detenemos a leer la palabra de una manera más con tiempo, con un espíritu enseñable, Dios a través de estos eventos y de estos personajes nos dan luz, nos dan sabiduría, nos enseñan muchas cosas que nosotros vivimos a diario y que podemos aprender. Así es que los eventos y personajes de la palabra de Dios son para fortalecer nuestros corazones, nuestras vidas, y para poner en práctica lo que el Señor dejó escrito en su palabra, y que la vida de estos personajes no es diferente a la de nosotros, es también lo mismo. Ellos vivieron situaciones muy complicadas, situaciones difíciles, pero en medio de todo eso Dios los guardó, Dios los protegió, y se vio de una manera maravillosa la mano del Señor. Así que nosotros también somos esos personajes, estamos escribiendo también un libro de nuestra vida, porque todas las situaciones que vivimos, todos los eventos que nosotros pasamos en nuestra vida están escritos en el libro de la vida. Y muchas personas también verán en nosotros nuestras vidas, nuestro testimonio de cómo el Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, el Señor siempre nos saca adelante. Hoy traje un personaje que nosotros muchas veces hemos leído los milagros que el Señor hizo a través de él, y miramos de una manera más detenida para ver cómo este hombre fue respaldado por el Señor. Y tú también serás una persona respaldada por el Señor si confías en Él, si dependes de Él y haces la voluntad perfecta de Dios. Es el profeta Elías. El profeta Elías estuvo en un tiempo con el rey Acab, y los profetas acompañaban siempre a los reyes. El Señor los colocaba allí para que dieran palabra, porque muchos de los reyes de Israel se desviaron del camino del Señor, y Dios a través de los profetas daba la palabra, les avisaba, les decía qué tenían que hacer, cuando tenían que ir a las batallas, cuando tenían que ir a enfrentarse con esos ejércitos enemigos. Ellos tenían que consultar al profeta de Dios, porque era la misma voz de Dios. Entonces el profeta Elías estuvo en el tiempo del rey Acab. El rey Acab, ya lo habíamos visto en uno de los programas, fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Y Dios a través del profeta Elías le mandaba el mensaje a Acab, y este hombre dudaba de la palabra, este hombre era desobediente a la palabra de Dios, y por eso vinieron muchos juicios, muchas cosas en la vida de este hombre. Pero hoy vamos a ver al profeta Elías. El profeta Elías, empezando por su nombre, es mi Dios es el Señor. Dice también que él tenía una cualidad, y era su vestimenta. Este profeta era como una especie de un ermitaño, más o menos como fue el profeta Juan. Y dice que su vestido era de piel y con un cinto de cuero. Y era distinguido por eso, porque cuando preguntaban
quién había dado esa palabra, decían quién era este hombre. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 3, versículo 4, cómo era el profeta Juan el Bautista, porque ese es el mismo tipo que era el profeta Elías. Entonces, y esa era la personalidad de ellos realmente, no que tenían que ser así, ¿no? Sino que era la forma como ellos presentaban su vida, y como cualquier persona tiene su estilo, y él también lo tenía. Entonces, en Mateo 3:4 nos está hablando del profeta Juan. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, y asimismo era el profeta Elías. En Mateo capítulo 3, versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Ese era el mismo tipo del profeta Elías. Este profeta Elías fue muy usado por el Señor. Dios, por medio de él, hace unos milagros sobrenaturales. Y vamos a mirar precisamente qué fue lo que Dios hizo con el profeta Elías. Una de las cosas fue que Elías profetizó en el tiempo del rey Acab por la maldad que había primeramente en el corazón del rey Acab, su dureza que tenía hacia la palabra de Dios. Incitó al pueblo a la idolatría, igual con su esposa Jezabel, y el pueblo estaba viviendo en una decadencia espiritual bastante fuerte, empezando por el rey, y así mismo lo hacía el pueblo. Ellos no acudían al Dios de los cielos, sino acudían a dioses ajenos, a los Baales. Entonces el profeta Elías, que estaba en este tiempo, Dios le hablaba y le decía: ve y dile a Acab tal cosa. Y una de las primeras cosas que Dios le dijo a Elías fue que le dijera al rey que iba a venir una gran sequía, que no iba a llover por 3 años y medio. Es bastante tiempo. Eso significa que el ganado iba a morir, que no iba a haber pastos, no iba a haber frutos, y iba a haber una gran hambre en la tierra a causa del pecado, el pecado del pueblo, el pecado que se cometía en idolatría y en otra serie de cosas terribles que venían sobre la tierra. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira la seguridad que tenía el profeta Elías. ¿Por qué tenía tanta seguridad? Porque él dice: en cuya presencia estoy. O sea, la comunión que tenía Elías con Dios era bastante maravillosa. Todos los días Elías hablaba con el Señor. Él presentaba las situaciones y Dios le comunicaba a Elías lo que tenía que hacer. En Santiago, capítulo Santiago nos está diciendo en el 5:17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa fue la palabra que dio Elías, el profeta, a Acab, y se cumplió todo ese tiempo. Pero también Elías sufría, porque Elías vivía en la misma tierra. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que los profetas, porque habían más profetas,
ellos también iban a sufrir la sequía. Pero a pesar de que sufrían la sequía, Dios les iba a proveer su alimento. Y vamos a ver en el segundo de los milagros cómo el Señor sustentó a Elías de una manera tan maravillosa. En el mismo capítulo primero de Reyes, capítulo 17, en el versículo 14, nos habla de que el Señor lo manda donde una viuda pobre y le dice así, el Señor le dice, ve donde una viuda pobre, porque le he dado orden para que te sustente. Y cuando Elías llega allá, le solicita, le dice, dame agua, dame de la tinaja y dame también de lo que tienes. Y esta mujer le dice así, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en mi vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta era la condición que estaba viviendo el pueblo. Había una escasez de alimentos impresionantes porque Elías había dicho que no iba a llover por 3 años y medio, por palabra de Dios. Y aquí estamos viendo, esta viuda dice que llegó Elías a pedirle comida y a pedirle agua. Y esta mujer le expresa, le dice, no tengo sino un poquito de aceite, un poquito de harina. Y en este momento que tú llegaste, iba a recoger 2 leños para hacer las últimas torticas que me quedaban y dejarme morir con mi hijo. Pero Dios siempre tiene el cuidado de aquellos que le creen, de aquellos que le amamos. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Cuando Elías le está diciendo a la viuda, que la viuda le está expresando que no tiene sino exactamente para ella y para su hijo, y Elías le dice, sí, hágalo, pero primero me sirves a mí. ¿Sabe qué está diciendo el profeta? Está diciendo, primero el Señor, porque el profeta Elías era un representante de Dios. Entonces, cuando nosotros damos primero para Dios, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Y lo vamos a ver aquí en la palabra. Y le dijo Elías, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, dijo el profeta Elías, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiere decir que le está diciendo, mujer, no te afanes, no te preocupes. Si tú primero le das a Dios durante todo este tiempo de 3 años y 6 meses que no va a llover, nunca te va a faltar nada en tu casa. Siempre vas a tener el alimento para sustentarte a ti y a tu hijo. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Comió él, Elías, ella y toda su casa, sus hijos, por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio del profeta Elías. Este es otro de los milagros grandes que Dios hizo a través del profeta Elías. Y Elías fue de bendición para esta mujer viuda. Y ella obedeció, ella creyó a la palabra de Dios por medio de este profeta. También en este tiempo que estaba sucediendo, Elías le correspondió un caso de la mujer sunamita. Se muere su hijo.
La mujer sunamita lo sustenta también por otro tiempo, le hace una habitación en su casa, le provee el alimento, le provee el techo, el abrigo, y es una mujer dadivosa. Y esta mujer no tenía hijos, y el profeta le dijo: pídeme lo que quieras, ¿qué deseas? Y esta mujer, con timidez, ella no quería expresarlo, decirlo, y su siervo Gizi, él se dio cuenta de que ya no tenía hijos y se lo comunicó al profeta. Y el profeta Elías le dijo: tú vas a abrazar un niño para este tiempo. También le profetizó, también le dio palabra, y la palabra se cumplió. La palabra fue porque esta mujer, con la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Dios le concedió tener un hijo. Pero cuando este niño ya tenía 12 años, un día estaba con su padre en el campo y le dice que le dio un dolor de cabeza muy fuerte. Su padre lo envía a casa donde la mamá, y allí el niño muere en los brazos de la sunamita. ¿Qué hace la sunamita? Lo acuesta así muerto en la cama del profeta Elías, y corre y lo busca. Va y le dice: profeta, este niño ha muerto, ¿por qué te has burlado de mí? Ella le estaba diciendo. Y el profeta Elías va a la casa, al lugar de la habitación que había sido separada para Elías, y ve que el niño está acostado muerto. Y el profeta Elías hace allí lo que tiene que hacer. Vamos a mirar en el capítulo 17, versículo 22. Y dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Estamos viendo cómo este profeta fue usado por el Señor, pero para ser usado por el Señor tenía que ser una persona que le creía a Dios, tenía que ser un hombre separado para el ministerio de profeta, y también la comunión diaria que tenía el profeta Elías con el Señor. Por todo esto, Dios respalda la palabra. Dios nos enseña que si nosotros declaramos la palabra con fe, declaramos la palabra con seguridad, Dios oye nuestra oración, Dios escucha nuestros ruegos, Dios escucha nuestras peticiones. También, así como Él predijo la sequía, también predijo que iba a venir la lluvia. Y en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, nos dice en el versículo 41. Amén. Capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice: entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías le volvió a decir: vuelve a mirar 7 veces. Mira, el cielo estaba totalmente despejado, y ya Elías le había dicho a Acab que iba a venir una gran lluvia después de 3 años y 6 meses. Manda a su criado, y el criado dijo: está todo bien, no hay ni sombra de que vaya a llover. Fue lo que le dijo este criado. Y Elías lo mandó nuevamente y le dijo: ve y mira 7 veces. Y a la 7ª vez dijo este criado: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Elías, ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes, y vino un viento y una gran lluvia. ¿Qué hizo el profeta? Dio la palabra antes de que las cosas sucedieran. Ese era el ministerio profético, poder mostrar lo que venía. Y estaba el cielo totalmente despejado, pero él dijo, viene una gran lluvia. Cuando su siervo mira, su siervo Gizi, mira, dice, lo único que yo veo es una pequeña nube, que es como la palma de la mano de un hombre. Y ahí es donde Elías dijo, viene una gran lluvia. Cuando Elías da la palabra, inmediatamente el cielo se oscureció y empezó a llover de manera bastante fuerte. Son los respaldos de Dios de este profeta. Hubo muchos más, y a él lo llamaban el profeta del fuego, porque él decía que caiga fuego del cielo y caía. Era un hombre respaldado por el Señor. Pero también este profeta, Elías, tenía unas debilidades como cualquiera de nosotros. Y leímos en la palabra del Señor en Santiago, que decía que Elías fue sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero Dios respaldaba la palabra del profeta. Una de esas cosas que nos muestra la palabra es que él tuvo miedo de Jezabel, porque Jezabel lo amenazó, que lo iba a buscar y lo iba a matar, y él tuvo miedo y se escondió. Se deprimió, igual como nos pasa a nosotros. Se deprimió de tal forma que le dijo a Dios, si es posible, quítame la vida, porque se sentía acorralado, se sentía en un momento de dificultad y él creía que era el único que había quedado, que los demás se habían descarriado totalmente y que no había más profetas. Y el Señor le dijo, yo he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal, no se han inclinado ante los dioses ajenos, así que tú no estás solo, Elías. Hay otros hombres, hay otras mujeres que también están firmes y han creído a mi palabra. Se cansó, se agotó, se acostó a dormir, no quería saber ya nada más, se metió en una cueva y el Señor lo sustentó. El Señor permitió y envió un ángel para que le llevara comida. Ese es nuestro Dios, Él nos conoce, Él sabe que nosotros tenemos este tipo de situaciones. Nunca seremos perfectos, no hay hombre sobre la tierra con perfección. Siempre tenemos nuestras debilidades, siempre tenemos un carácter donde a veces estamos tristes, a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos agotados, pero en medio de todo eso Dios nos alienta, Dios nos levanta y Dios nos sustenta. Fue alimentado 3 veces con provisiones divinas, una por cuervos. En el capítulo 17, versículo 6, nos muestra cómo el Señor de una manera maravillosa le envía la provisión. Y dice que el Señor lo manda para que se vaya a un arroyo, y allí en el arroyo manda unos cuervos. Y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cómo Dios está pendiente de sus hijos? Pasamos por situaciones a veces difíciles, donde que no hay mercado, que la nevera está desocupada, que en los supermercados no hay nada que comprar, pero no es manera de angustiarnos, no es manera de preocuparnos. Vemos muchas personas corriendo de aquí para allá para conseguir alimento, pero mira, así como Dios lo hizo con Elías, mandándole cuervos, unos animales que para muchas personas son despreciables los cuervos, y dice que le mandaba por la mañana y por la tarde, y lo tenía
cerca a un arroyo y allí él podía beber agua. Con eso el Señor lo sustentaba de una manera diferente. También por medio de la viuda pobre fue sustentado el profeta Elías en medio de la sequía y por un ángel. Vamos a ver en el capítulo 19 cómo el ángel lo sustenta también. Estamos en el capítulo 19, versículo 5. Y dice así: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Así nos dice el Señor. Si tú te sientes en un momento triste, deprimido, cansado, el Señor te dice: levántate, toma ánimo, sigue adelante, porque largo camino te resta. Y el Señor estuvo pendiente de la provisión para el profeta Elías. Al profeta no le faltó nada. Al profeta, él no iba a supermercados a comprar alimentos, no. Él dependía de Dios totalmente. Él iba a los lugares donde el Señor lo enviaba a llevar una palabra, y Dios siempre estuvo pendiente del profeta para sustentarlo, para darle la comida y para darle el alimento. Las características de este hombre era un hombre de oración, porque mantenía una comunión directa con el Señor todo el tiempo. Era un hombre de fe, porque él daba la palabra con tanta seguridad y todo sucedía tal y como lo decía el profeta Elías. Tenía mucha confianza en el Señor, pero también tenía celo de Dios, de ver ese pueblo como se humillaba y se arrodillaban ante los Baales, se arrodillaban ante el mundo, se arrodillaban ante la gente, buscaban ayuda de los demás y no buscaban ayuda de Dios. Por eso es que Él les hace un desafío a los hombres, a los sacerdotes que ministraban a los Baales, porque Él tenía un celo de Dios tremendo y Él quería demostrarles que no había sino un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Y también reprendió a los reyes. Le decía a Acab: tú has pecado delante de Dios, le decía con tanta seguridad. ¿Qué aprendemos del profeta Elías? Su perseverancia, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles. Tenía su confianza en Dios para hacer que produjeran los milagros. Y tenía un celo por adorar al único Dios verdadero. Amada iglesia del Señor, amadas personas que escuchan esta palabra, yo quiero decirte que si tú eres una persona que le crees a Dios, que confías en el Señor, tú verás grandes milagros en tu vida. Si hay escasez en casa y le crees a Dios, Dios enviará la provisión. Si estás sin empleo y estás angustiado, tienes que creerle a Dios y Él abrirá las puertas de un lugar o de una producción para que tú puedas tener la provisión y sustentar a tu familia. Si estás enfermo y le crees a Dios y das la palabra, Dios te levantará y te restaurará. Elías era igual a nosotros, con debilidades, con pasiones igual que las de nosotros, pero la diferencia es que él le creyó a Dios y la diferencia es que él pronunciaba la palabra de Dios con mucha seguridad y con mucha firmeza. Y pudo ver cómo Dios le respaldaba en milagros, en prodigios y en señales. Tú también lo puedes hacer, mi amado hermano. Solamente
tienes que creer a la palabra de Dios, solamente tienes que confiar en el Señor y Dios te irá guiando, te irá diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y tú serás una persona feliz, serás una persona que alaba a Dios, porque vas a ver muchos milagros en tu vida. Vamos a agradecerle a Dios, porque Dios es el Dios soberano, es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que estuvo con Elías está hoy contigo. El mismo Dios que estuvo en la antigüedad hoy está con nosotros, y Él nos dice nuevamente: yo te he reservado porque no has doblado tu rodilla ante Baal. Eres un hombre, una mujer que has creído a mi palabra, y por tanto te sustentaré y te ayudaré. Dámosle gracias a Dios. Señor, agradecemos, Padre, por este personaje Elías, Señor. Elías, un hombre de fe, un hombre de seguridad, un hombre de confianza. Señor, sabemos que él creyó a tu palabra. Sabemos, Señor, que tú le diste, Padre amado, esa seguridad, esa confianza para poder producir milagros. Y sabemos, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Padre, y que lo que hiciste con Elías lo puedes hacer con nosotros. Nosotros podemos declarar esa palabra de fe, esa palabra de confianza, esa palabra de seguridad, y sabemos que Dios lo hará. No te sientas triste, no te sientas acongojado, no te sientas deprimido, porque si tienes al Dios de los cielos, lo tienes todo, absolutamente todo, y nada faltará en casa. Así como esta mujer pobre, viuda, que tenía solamente un puñadito de harina y un poquito de aceite, y el Señor se lo multiplicó en gran manera. Así que vamos a tener esa seguridad en Dios y verás grandes milagros en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos veremos en el próximo programa. Dale un me gusta y compartir, y algunas personas recibirán esta palabra con mucha alegría. Gracias a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Amén.